Hello everyone, welcome to The English Journey. Hola a todos, bienvenidos a The English Journey, un programa donde juegas, practicas y aprendes en inglés. El día de hoy tenemos un tema gramatical bien pesadito que se llama los condicionales, pero un tema muy importante que yo sé que vamos a sacarle muchísimo provecho. Aparte de ello, también tendremos todas nuestras secciones, entre ellas de Interview, donde tendremos a María Paulina Castaño, creadora de Acryloom, un emprendimiento que yo sé que les va a encantar demasiado. Vamos ahora con nuestra siguiente sección que se llama Learning Time, como les dije, con un tema que es un poquito difícil, pero que yo sé que lo van a entender de una manera muy fácil. Como les comenté al principio, el día de hoy vamos a hablar acerca de los condicionales. Y sí, los condicionales es un tema un poquito avanzado, pero que yo sé que muchos de ustedes quizás ya lo han visto y lo van a entender de una manera muchísimo más práctica. Vamos por partes. ¿Qué son los condicionales? Los condicionales son unas oraciones que, como su nombre los dice, si hay una condición, hay un resultado o hay una consecuencia. ¿Cuántos condicionales son? Pues son exactamente 4 condicionales, pero acá viene el primer enredo. Ok, son 4 condicionales, pero se enumeran desde el 0. O sea, es 0, 1, 2 y 3. Entonces, son 4, pero mucho cuidado, que se enumeran desde el 0. Así que no existe el condicional 4, no. Es 0, 1, 2 y 3. Y también existe algo que se llaman los condicionales mixtos. Pero estos condicionales mixtos no los vamos a ver el día de hoy, pero en un programa más adelante quizás los trabajemos. Entonces empecemos. Vamos con el condicional 0 o en inglés zero conditional. El condicional 0 es aquel condicional que nos va a ayudar a decir cuando algo sucede, tiene una consecuencia, pero eso es 100% real. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, con leyes naturales como si toco el agua, me mojo, ¿verdad? O si toco el fuego, me quemo. Gramaticalmente, ¿cómo sería o cómo funcionaría esto? Sería usar la palabra if, que es la condición, que significa sí. Profe, pero usted no nos había dicho que sí se dice yes. Sí, pero ese es el sí con tilde de respuesta. El sí de condición, que es el que estamos viendo, se dice if. Colocamos la palabra if. Después de ello, vamos a colocar una oración en presente simple. Y luego colocamos la coma, acá la coma es demasiado importante y después de esta coma vamos a escribir nuestra siguiente oración también en presente simple. ¿Por qué? Porque no es una probabilidad, no es algo que quizás suceda, es una realidad, como les dije, por ejemplo, cosas como científicas. Entonces, vamos a decir que si toco el fuego, me quemo. Entonces sería, if I touch fire, si toco fuego, I get burned. Si toco el fuego, me quemo. Como se dan cuenta, esta oración, ambas oraciones que están allí, están en presente simple, tanto la primera como la segunda. Entonces, recuerden, condicional 0 sería if más presente simple, la coma para separar las dos oraciones, más presente simple. Profe, ¿y siempre es ese mismo orden? No, es igual que en español. Yo puedo decir, si toco el fuego, me quemo, o me quemo si toco fuego, ¿verdad? Entonces en inglés pasa lo mismo. Podríamos hacerlo al revés. Entonces sería I get burned if I touch the fire. Como se dan cuenta, en esta oración ya no estamos empleando ninguna coma. ¿Por qué? Porque estamos separando las dos oraciones con la palabra if. Entonces ya saben, si colocamos if al principio, ahí sí la oración tiene que separarse, ¿cierto? Con una coma. Pero si colocamos if en la mitad, no hay que usar ninguna coma, ¿ok? Vamos ahora con el siguiente, que sería el condicional número 1 o, como le decimos en inglés, first conditional. Con first conditional, nosotros lo que vamos a tener acá es muy parecido, muy semejante al zero conditional, pero con una diferencia, y es de que acá no es que si esto pasa, esto 100% va a pasar, sino que la acción o el resultado va a ser probable. Mucho o poco, pero va a ser un resultado probable. Entonces, gramaticalmente, ¿cómo sería? Ya saben, empezamos con la palabra if, luego colocamos una oración en presente simple,
colocamos coma y al final la última oración va a estar en futuro simple. Uy, profe, ¿nos recuerdas cuál es el futuro simple? El futuro simple es usar nuestro auxiliar will más verbo. Entonces, ¿esto para qué sería? Como les dije, ya no funciona tanto como para leyes naturales, como si tocó el fuego, me quemo, sino que lo vamos a emplear ya con probabilidades. Ya cada probabilidad, pues esto depende de cada persona, ¿cierto? Pero, por ejemplo, podríamos decir, si yo como sushi, if I eat sushi, coma, si yo como sushi, y a ver qué consecuencia podríamos poner acá. Digamos que me enfermo, porque alguien quizás es alérgico al pescado, ¿cierto? Pero no siempre se enferma, como que depende de los productos o los ingredientes que tenga el sushi. Entonces es una probabilidad, es algo probable que le pase. Entonces diríamos, if I eat sushi, I get sick. Si yo como sushi, me enfermo. Ahí lo que hicimos fue que hicimos la contracción I'll get sick, o puedo decir simplemente I will get sick. Ven, no es tan difícil. Entonces recuerden, condicional 1 o first conditional, empleamos if más presente simple, la coma, que no se nos puede olvidar para separar estas dos oraciones, más nuestro auxiliar will o futuro simple. ¿Ok? Ya vamos dos condicionales. Vimos que el primero sirve para hablar acerca de cosas que sí o sí pasan. El segundo vimos que se usa para hablar de cosas que probablemente vayan a suceder. Pero ahora vamos con el que se llama second conditional, que sería el tercero, pero se llama segundo. Sí, mero enredo, pero ahí lo van captando. El second conditional, ya acá entramos un poquito más pesado. Gramaticalmente hablando, el segundo condicional se emplearía de la siguiente manera. Usamos nuestra condición if, o nuestro condicional if, colocamos una oración en pasado simple, o simple past, la coma, que no se nos puede olvidar, y al final vamos a colocar una oración con la palabra would. ¿Recuerdan would? Que por ahí lo vimos en un programa anterior. La palabra would lo que hace es que coloca el siguiente verbo con la terminación ia. Caminaría, estudiaría, jugaría. Ojo, eso no es futuro. Esas son acciones o situaciones hipotéticas. Y sí, por eso es que empleamos el segundo condicional, el second conditional. Se emplea para hablar acerca de probabilidades o situaciones hipotéticas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este es el que más se usa, la verdad, como en el día a día, porque también se usa para hablar acerca como de sueños, de cosas irreales, como si yo tuviera superpoderes, cosas así. Pero vamos a hacer uno con la lotería, como si yo me ganase la lotería, compraría una casa. ¿Listo? Está larguita la oración, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, recuerden, if más pasado simple, sería if I won the lottery. En presente se dice win, pero en pasado se dice won, es un verbo irregular. Entonces, if I won the lottery, ok, si yo ganase la lotería, I would buy a house. Me compraría una casa. I would buy a house. Me compraría una casa. Ven, estamos hablando de algo hipotético. ¿Es imposible que me gane la lotería? No. Es muy poco probable, quizás. Y si me gano la lotería, pues haría este tipo de cosas, que sería comprarme una casa, ¿ok? Pero también se puede usar con cosas irreales, como si yo volara, si yo viviera en la luna, si yo viviera en Marte, cualquiera de estos. Entonces, recuerden, vimos que todos empezaban con la palabra if. El cero condicional es con presente simple más presente simple. El first conditional es presente simple más will. Y el second conditional es pasado simple más would. Recuerden, pasado simple más would. Ahí tenemos entonces tres condicionales. ¿Qué nos quedarían faltando? El third conditional, que sería el cuarto, pero se llama tercero, y los condicionales mixtos. Pero estos los veremos en un próximo programa. Pero recuerden, los condicionales son demasiado útiles, sobre todo, por ejemplo, a la hora de tomar exámenes. Quienes ya están en un nivel B1 o B2, recuerden que en los exámenes de certificación siempre va a haber una pregunta de condicionales, y tener esta gramática así de clara, cuál es ese orden, les va a ayudar a poder responder de una manera mucho mejor y pues tener todas esas respuestas de condicionales de una manera más correcta. Entonces busquen por allí condicionales, ahí los aprenden, ahí pueden ver más videos. Y bueno, recuerden entonces
que estos temas, acá en el programa tenemos temas muy sencillos y también temas muy avanzados porque acá es para todos los niveles. Vamos ahora con nuestra siguiente sección que se llama The Vocabulary, que como siempre les digo está muy relacionado con nuestra invitada del día de hoy. Entonces vamos con The Vocabulary. Hoy en The Vocabulary vamos a ver algunos verbos que tienen que ver con emprendimiento y con la creación. Tenemos, por ejemplo, la primera palabra, que es la palabra create, que create significa crear. Tenemos la palabra design, que significa diseñar. Tenemos la palabra decorate, que significa decorar. Por ejemplo, today I'm going to decorate my home. Hoy voy a decorar mi casa. También está la palabra personalize, que personalize significa personalizar. Esto es una palabra muy importante porque nuestra siguiente invitada nos contará un poco al respecto. Tenemos la palabra build, que build significa construir, y de acá también sale la palabra building, que significa edificio. Tenemos la palabra produce, que significa producir. También sell, que es vender, lo que todos los emprendedores buscan, obviamente, vender. Order, que es ordenar, cuando escribimos y estamos antojados de algún producto que vemos por ahí en redes, order. Y tenemos deliver. Esta palabra aparece mucho cuando compramos cosas internacionalmente y deliver es como repartir, como entregar, esas cosas de domicilio, eso también es un deliver. Entonces, esas son las palabras que tenemos en The Vocabulary. Vamos ahora con nuestra siguiente sección que se llama The Interview, donde tendremos a María Paulina Castaño. Bienvenidos a The Interview. El día de hoy tenemos a María Paulina Castaño, creadora de Acryloom. Bienvenida. Muchas gracias, Diane. Con todo el gusto. Bueno, cuéntanos, ¿quién es María Paulina? Bueno, María Paulina es una mujer empática, transparente. María Paulina es una mujer muy dedicada a lo que quiere. María Paulina es psicóloga y también es emprendedora. Okay. ¿Hace cuánto eres psicóloga? Hace 2 años. Hace 2 años. Ajá. ¿Y ejerces o estás de lleno en el emprendimiento 100%? Actualmente más de lleno en el emprendimiento que como psicóloga, pero como psicóloga también. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es Acryloom? Acryloom es un emprendimiento de productos personalizados. Ok. ¿Y qué productos? Acá veo libretas, veo algo que se ilumina súper bonito. Cuéntanos qué productos son como los que ofrecen allí. Bueno, actualmente contamos con 3 productos. El principal, la lámpara, que podemos ver ahí. Okay. Tenemos diseños solamente como el dibujo o también con Spotify, con el diseño de Spotify. Ah, súper. O sea, uno escanea la canción y no. Ahí está el código y en Spotify se puede leer con el lector de códigos. Okay. Tenemos también la libreta personalizada, que acá tenemos como una muestrica. Ajá. Y llaveros personalizados de mascotas, también hacemos llaveros de empresas, logos, etc. La idea que uno se imagine. Lo que uno quiera, sí. Ahí está ay, no, es espectacular. Bueno, ¿y cuál es como ese producto ganador? El que las personas más buscan, por el que más te escriben en redes. Definitivamente, y con el que empezamos, la lámpara. No, y es que es muy llamativo, de hecho. Sí, y muy novedoso. Sí. Además, pues ilumina, decora, o sea, es muy versátil. No, y yo pienso que puede uno inmortalizar como esos momentos, tanto en una imagen y con una canción. Ajá. Entonces realmente me parece muy, muy espectacular. ¿Y siempre es el mismo tamaño o vienen de diferentes? De diferentes tamaños, también puede ser de diferentes formas, eso depende mucho de la imagen, de cómo lo quiera la persona. Ah, no, espectacular. Bueno, pero entonces ya vimos que tienes todo muy establecido, tienes como toda una marca, pero entonces, ¿cómo nació esta idea de Acryloom? Bueno, yo me acuerdo que estaba como en 7º semestre de la universidad. Ajá. Y yo vi una publicación de mi empresa referente, que en este momento es muy grande, y me pareció muy bonito. Pero en ese momento yo no tenía como los recursos para empezar. Claro. Entonces la idea quedó ahí como en el aire. Y ya fue a principios de 2025 que me atreví pues como a crear la página, pero ya había hecho algunas ventas. De manera no tan directa porque, digamos, empecé haciendo un boceto de un llavero de mi perrito, que lo amo mucho, y lo subí al WhatsApp. Y me preguntaron, Pauli, ¿dónde los compraste? Y yo los hago. Entonces ya lo vendí y ya después de eso fue que como 2, 3 meses después, en enero, abrí la página. Ah,
ok. Digamos que el secreto son los productos ganadores, porque mira, no tuviste la necesidad de primero crear una página, hacer miles de videos y llegar a la gente, sino que con una sola foto hacer un producto tan llamativo como pues son los llaveros y más personalizados, entonces claro, llama muchísimo la atención. Bueno, y entonces digamos que yo siempre pregunto a los emprendedores qué ha sido como lo más difícil del camino, ¿cierto? De emprender. Igual llevas un año, larguito, un año ya, pero entonces, ¿cuál ha sido como ese reto quizás que tú dices, bueno, de emprender, lo más difícil me ha parecido que es esto? Para mí, definitivamente las redes sociales. El manejo de redes. Sí, pues aunque al principio, digamos, yo siempre he sido una persona muy tímida, pero pues digamos como yo me grabo solo en la casa, no hay tanto problema. Por ese lado no. Es como más la estructura de los videos. Claro. Siento que a veces, o sea, lograr que un video como que tenga el alcance que uno necesita o que uno quiere. Ajá, es complejo. El No. storytelling, Sí. todo eso me cuesta mucho. Es verdad, ¿no? Y de hecho, una vez se le pone unos empeños a unos videos y uno dice, voy a hacer esto y luego una transición y uno ve unas ideas y lo sube y no tiene alcance. Ajá. Y uno a veces graba con un audio pésimo, con la iluminación súper mala, el perro ladrando de fondo y un montón de vistas. Y uno, pero entonces, ¿qué es lo que la gente quiere, cierto? Suele suceder, sí. Entonces a veces encontrar ese balance es un poco complejo, pero pues supongo que te has dado cuenta que eso de subir videos, porque yo por ahí estuve chismoseando el Instagram, que ahorita pues lo vas a dar a nuestros televidentes, estuve ahí chismoseando y vi que la verdad tienes unos videos muy interesantes y le has metido a la edición también, eso me he dado cuenta. Entonces te has dado cuenta de que ese marketing como en redes es muy útil, ¿verdad? Y sí, muy importante, eso ahora es lo que uno tiene que aprender definitivamente. Exactamente. Es muy complejo, pero hay que hacerlo. Ahí vas poco a poco, es verdad. Bueno, veo que has crecido en muy poco tiempo, has crecido muchísimo, más que todo pues por los productos que te digo que veo tan establecidos. Pero entonces, ¿cuál es tu proyecto? O sea, ¿cómo proyectas Acryloom en el futuro? Pues ya lo hemos hecho productos al por mayor, pero quisiéramos que ese fuera como nuestro fuerte, en realidad, y trabajar con grandes marcas. Así lo veo a futuro, pues trabajando con muchos productos al por mayor, grandes marcas y sí, como eso, más o menos. No, de verdad que espectacular. Y ya nos dijiste cuál es el producto que a la gente más les gusta, pero para ti, ¿cuál es tu producto favorito? El producto que más te gusta como realizar y que cuando te piden tú dices, qué chévere, porque realmente me gusta que me pidan esto. No, las lámparas también. Sí. Sí, es que me parecen pues muy novedosas. Aunque estos emprendimientos ya existen en otros lados, Sí. acá en Marinilla no. Entonces me llena mucho de satisfacción ver que la misma gente de acá me contacta y que ya mediante el voz a voz me conocen. Y por ahí vi en redes que estuviste con el águila descalza, ¿verdad? Sí, eso fue muy vi. emocionante. ¿Qué tal fue la experiencia? Cuéntame. No, pues a ver, nosotros siempre hemos sido muy fanáticos de ellos. Mi papá sobre todo, él fue el que nos No, yo inculcó el gusto Sí, total. por ellos. Y se nos dio la oportunidad de ir en junio del 2025 a una de las obras. Se la dimos a mi papá, creo que el Día del Padre. Sí. No me acuerdo. Y mi mamá me dijo, Pablo, ¿usted por qué no les hace una lámpara? Y Claro. yo, ay, sí. Entonces se las hice y yo creí que no me iban a contestar. Me comuniqué por medio del correo. Y no, pues me dijeron que sí, que se las podía llevar. Y yo, bueno, será entregárselas, no hay que verlo, nada. Claro. Y cuando que nos estaban esperando allá en el camerino, no, eso fue muy emocionante. Sí, yo vi los videos y súper amables, ellos son Sí. unos seres muy espectaculares. Bueno, de verdad que está muy chévere. Te cuento que acá en nuestro programa de English Journey tenemos una sección que se llama The Game. En The Game tenemos un juego y es para ver cómo va ese inglés. ¿Listo? Ajá. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Listo? Vamos con The Game. Bueno, te cuento pues que en The Game tenemos una partecita donde vamos a preguntarte por vocabulario. A ver qué tal está ese vocabulario en inglés. ¿Listo? Listo. Bueno, dime 3 animales en inglés. Bird, lion, dog. La simple. Muy bien, excelente. Ahora, vamos con 3 verbos, que es lo más útil. 3 verbos en inglés. ¿Cuáles podrías decirme? Write, Write. draw, and sleep. Sleep. Ay, sleep, me encanta. A El mí favorito. también. Total. Y vamos con un poquito más difícil. Es que animales y verbos todas las personas saben. 3 prendas de vestir o accesorios. También puede ser. Pants, ¿Cuál? pants, Pants, yeah. shirt
Shirt, yes. Ay, se me olvidó sombrero. Sombrero, ¿cómo se dice sombrero? Sombrero se dice hat. 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 Ajá. Y cap es gorra, pero bueno, ese nivel de inglés, la verdad, está súper bien. Bueno, cuéntanos dónde podemos encontrar a Acrylum, dónde podemos contactarlos, ver los productos que tienen, no sé, querer personalizar algo, una lámpara de esas, yo creo que esas para mi casa me gustaría. Bueno, nos pueden encontrar en @Acrylum en Instagram, @Acrylum9 en TikTok y el WhatsApp. No, a mí también me pasa, yo con el número de WhatsApp, también yo soy como que, ay, Dios mío, ¿cómo El mío estoy? me lo sé, pero es que el del emprendimiento no. Claro que sí, pero la verdad, esos productos están muy chéveres. Yo creo que en mi caso, esa lamparita personalizada me gustaría. Ahí estamos en contacto. Cuéntanos entonces, ¿a qué número podríamos contactarte? 324-342-7578. Bueno, ya saben, ahí a nuestros televidentes, a las personas también que nos siguen en nuestras redes sociales, allí pueden entonces encontrar todos esos productos, preguntarle y cualquier idea que tengan en la cabeza, ella lo va a plasmar en cualquiera de estos productos. Bueno, María Paulina, de verdad, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, chao. Chao. Con eso llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por haber visto The English Journey. Recuerden que hoy trabajamos los condicionales, un tema, sí, un poco complicado, pero que yo sé que ahí lo van captando más fácil. Tuvimos a María Paulina Castaño, creadora de Acrylum, y por supuesto todas nuestras secciones como The Vocabulary, The ABC, The Game, etc. Pero no quiero terminar nuestro programa sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores, a Tienda Baltur, donde consiguen ese tipo de prendas tanto para dama como para caballero, ubicados en el Carmen de Oral, y también hacen envíos a toda Colombia. También agradecerle a Dance Academy, una academia tanto online como presencial, donde pueden estudiar niños desde los 4 años, jóvenes, adultos, y no importa también cuál sea tu nivel de inglés. Recuerden que hablar inglés cambia vidas. Thank you so much for watching The English Journey and see you in the next episode. Bye bye.